de haber conversado con un dirigente de la Fuerza del Pueblo, vamos a hablar ahora con uno del Partido Revolucionario Moderno, el partido que está en el poder. Nuestro invitado es médico de profesión, médico cirujano, ejerce aquí en la provincia de Santiago, actualmente es diputado al Congreso de la República y aspira de nuevo a volver a ocupar su curul en el periodo 2024-2028. Así que vamos a recibir al doctor Francisco Alberto Díaz. Buenos días, doctor. Buen día, gracias nuevamente por la invitación, extrañando a mi amigo Nelson, su ausencia por una emergencia, y luego caemos aquí en el imperio de las informaciones de Santiago. Bien, entonces, gracias. Le diré que a la derecha, a la izquierda aquí está nuestro hermano Miguel Bejarán, y aquí a mi derecha la señora Lady Reyes y Ercilio Ortega, un servidor, para conversar sobre los temas que puedan interesarle al país, al PRM y a todo el que pueda brindar su voto por usted, que esperamos que le vaya muy bien en sus nuevas aspiraciones. Así que, como introducción, tal vez sería bueno que usted le dijera al público quién es el doctor Díaz, porque hay mucha gente que no sabe quién es usted, pero... Lo más importante de todo, el doctor Francisco Díaz es una persona conocida en Santiago, médico neurocirujano, trabajo en Clínica Coromina, Centro Médico Cibao, Santiago Apóstol. Pertenezco al Departamento de Neurocirugía del Cabral Ibáez. Para los que no saben, muchas veces las introducciones, como tenemos poco contacto y Nelson no está aquí, presidente de la circunscripción número 2 del partido, diputado actual y presidente, por supuesto, del Frente de Salud de la provincia de Santiago del PRM. Diputado al cual, más que hablar de mi diputación y de mis proyectos, creemos que tenemos, junto con el presidente, un proyecto de nación que se tiene que completar con 4 años más del gobierno del presidente Luis Abinader. Y usted pretende también seguir siendo diputado, ¿no? Si Dios quiere, no estamos apegados a nada, más sin embargo queremos acompañar al presidente a que se sigan construyendo obras en Santiago. ¿Y cómo van sus aprestos para su pretensión de continuar en las cámaras legislativas? Porque me imagino yo que sus adeptos estarán con usted. Hemos marcado una diferencia. Se dice que esta es la temporada de salir a buscar los votos. El que ve mis redes sociales sabe que hemos tenido una presencia permanente en toda la provincia de Santiago. Toda la provincia de Santiago, no mi demarcación, resaltando la obra de gobierno del presidente, ahí en el Congreso, donde pretendemos acompañar nueva vez a nuestro presidente. También presidimos la Comisión Permanente de Salud como presidente actual, ratificado a unanimidad por todos los compañeros diputados. Bueno, vamos a concederle el turno a la primera dama para que inicie esta... Me la están vendiendo, es lo único. Sí. ¿Qué le están? Me la están vendiendo. ¿Por qué? Debe ir en acento. Ok. Aunque son 2 caballeros. Sí, dos caballeros. No, lo que pasa es que lo dejamos ahí porque hay que salir corriendo y ese galante. Doctor Francisco, usted hace tiempo dijo que los enganchados al PRM le va mejor que a las bases de la política. ¿Por qué usted dice eso? Hay un proceso. Recordar que, sobre todo usted que dijo que llega actualmente, poco tiempo, 2 meses aquí, sobre todo gobierno es una historia. Recordar que el gobierno del PRM lleva apenas 3 años, con una segunda aspiración de nuestro presidente que se repostule y gane la repostulación. Todo proceso que se instaura un gobierno y inicia, siempre hay sus crisis, vamos a decirle así, o sus inconvenientes. Cuando venimos de un partido que ha gobernado por 16 años, tenemos que tener presente que el PLD duró 16 años gobernando y dejó una serie de infraestructuras y ataduras para que el gobierno actual pudiera desarrollarse y pudiera ser efectivo con los compañeros de forma inmediata. Se ha ido instalando un proceso, se han ido normalizando
algunas actuaciones, se han ido colocando los compañeros que trabajaron para pertenecer al gobierno y facilitarle y ayudarle el gobierno a nuestro presidente, sobre todo. Y esos son procesos que se dieron en una etapa determinada del gobierno cuando apenas empezábamos. Ahora vamos por un mejor camino, ahora vamos organizándonos. Nos encontramos ahora mismo con un partido unido, con un partido fuerte, con más de un 50% que apuesta a la reelección del presidente y que con Dios mediante el próximo año lo lograremos. Bueno, como usted se ha reiterado, los nuevos allegados al PRM que vienen de otro partido, como es el caso principalmente los directores de distritos municipales, de municipios, también de grandes y pequeños, no ha causado inconvenientes o problemas a lo interno del PRM, porque supuestamente muchas personas que tienen mucho tiempo en el PRM trabajando, orquestando un proyecto de manera particular, y que de un momento a otro se le ve truncado esa posibilidad por advenedizos que llegan al PRM. Entonces me imagino yo que esas personas que tienen muchísimo tiempo, que están ahí, han aportado recursos, tiempo y esfuerzo, entonces su posibilidad se le ve mermada por la llegada de un advenedizo que es ajeno a eso. Me imagino yo que eso ha causado algún tipo de problema en el PRM. No, evidentemente cuando estamos en el gobierno y llega alguien, ocupa un espacio que un compañero trabajó, por supuesto. Yo que me he identificado como un PRMista conservador, que todo el mundo lo sabe dentro del partido y en el país, que pertenezco a quizás los sectores más conservadores del partido. Claro que por cierto nos causa un poquito de roncha, pero también tenemos que entender que sumando es que se crece. Sí. Y nosotros apostamos como partido a una primera vuelta con más de un 50%, un 54%, un 56%, ratificar a nuestro presidente nueva vez. Por supuesto, en todas partes se cuecen habas y no existe un engranaje tan grande como es el gobierno y como es el Partido Revolucionario Moderno. Por supuesto que van a haber crisis, pero también tenemos que estar a la altura de la historia, a la altura del momento, y entender que esa crisis debemos resolverla de la mejor manera, sin causar, sin que caigamos en otras crisis. Esa parte se ha ido solucionando mucho, se han ido colocando los compañeros, sobre todo aquellos más desposeídos que esperaban un sueldo, que esperaban un espacio en el gobierno para poder mejorar su calidad de vida, porque estuvieron fuera por 16 años. Mucha gente dice, o la oposición dice, no, porque han politizado el gobierno. Pero cuando 16 años atrás, que ellos lo asumieron, que no permitían que los compañeros del PRM entraran, no se politizaba el gobierno. Entonces eso no es politización del gobierno, respetando la capacidad de cada compañero, de cada persona, de cada ciudadano que quiere aportar a nuestro pueblo, pero también el PRM tiene muchas personas que han demostrado, siguen demostrando que tienen capacidad para ocupar espacio en el gobierno. Doctor, ¿y no afecta a la reelección del presidente la disidencia de gente como el doctor Guido Gómez Mazara, el ingeniero Alburquerque, que precisamente han venido aquí, lo hemos entrevistado y hablan barbaridades del comportamiento del gobierno? Recordar que el Partido Revolucionario Moderno es un partido abierto, es un partido demócrata, que respeta las decisiones de todos los compañeros. Entendemos que el compañero Ramón Alburquerque tiene su punto de vista, hay que respetárselo. El compañero Guido también tienen derecho a aspirar, pero sobre todo que son dos personas bien ilustradas políticamente, con grandes capacidades de manejo, dos grandes políticos que hay que respetarle su punto de vista. Y el PRM no es un partido que coarta, que limita a ningún compañero a que se exprese. Puede estar de acuerdo o no con el gobierno, inclusive, ahora ese es su punto de vista, no es el punto de vista de la mayoría. La mayoría creemos en el presidente, creemos en la gestión de gobierno que se está realizando, solamente en Santiago, porque yo soy dominicano, pero soy muy
defiendo mucho los puntos de vista que tienen que ver con Santiago. Vivo en Santiago, me desarrollo en Santiago profesionalmente, mi familia vive en Santiago, mis padres que están fallecidos están en Santiago, entonces soy una persona un poquito radical con los intereses de Santiago. Y digo bien claro, por primera vez en la historia de la época post-trujillista, y no me voy más atrás porque no me gusta especular, que se ha construido y se ha hecho tanto y se están llevando tantos proyectos en Santiago como la obra de gobierno que está ejecutando el presidente Luis Abinader. Eso en Santiago tiene que sentirse, ese espaldarazo que le tiene que dar Santiago a la reelección del presidente, no es porque se imagina, no es porque quizá va a prometer, no, es porque está cumpliendo y está llevando una serie de obras que son de vital importancia para el desarrollo de Santiago, tal como lo es el monorriel, tal como lo es el teleférico, tal como lo es el saneamiento de la callada de Arroyo Gurabo, el asfaltado y el asfaltado de Santiago, de las provincias, de la sierra, una inversión de más de 25.000 millones que se está realizando en la zona montañosa, el acueducto de Navarrete, el acueducto de Sabana Iglesia, y otros más que están por ahí porque podemos numerarlas. No podemos pasar la hora solamente mencionando obras en Santiago. Ahora yo quiero que me recuerden 10 obras que se hayan llevado en conjunto en 20 años de los otros gobiernos, recordando que todo gobierno en un momento determinado tuvo algo positivo que aportar. Ahora mi trabajo es defender el gobierno que estamos llevando. Pero el presidente Abinader prácticamente se ha mudado a Santiago. Viene casi toda la semana a realizar actos políticos también con relación a hacer contacto con la dirigencia y otras actividades. Es que está muy flojo Santiago porque realmente... El presidente viene a Santiago porque tiene más de 30 obras que está ejecutando y más del 95% de la visita del presidente a Santiago se realizan antes de él realizar o antes de lanzar su reelección. Ahora sí podemos negar y además recordar que el presidente tiene muy bien diferenciado lo que son los actos políticos, diferenciar los actos políticos con la ejecutoria del gobierno. Cuando el presidente viene a ejecutar y a inaugurar una obra en Santiago, que por cierto, como tú dices, ha venido mucho, es porque ha habido mucho que inaugurar en Santiago y Santiago tiene que agradecerlo, pero sobre todo tantos nosotros como los adversarios tienen que reconocerlo. O sea, la mayor inversión que se ha hecho en gobierno alguno en Santiago la ha realizado en menos de 3 años el presidente. El sábado tenían ustedes una actividad acá y se suspendió. ¿Cuál fue la razón? No, adiós. El presidente es respetuoso de las crisis o de las coyunturas actuales. La primera actividad se pospuso por una situación, sobre todo la tragedia de San Cristóbal. La otra actividad que se pospuso es porque primero están los intereses y la soberanía nacional por la crisis que se está viviendo y la coyuntura en Haití, casualmente con el país hermano. Ya que usted habla del tema de Haití, ¿qué puede decirme respecto a la situación que se está desarrollando en Haití, en esa frontera dominico-haitiana? ¿Y por qué el presidente Abinader no tomó anticipadamente esas decisiones que está tomando en estos momentos? Sí, si usted le pide al presidente que actúe anticipadamente todas las situaciones que son agudas o espontáneas, usted le está pidiendo que busque una bola de cristal y se ponga un paño rojo. No. Entonces, te estoy diciendo porque es algo que es viejo, ¿entiendes? Ese problema. No es viejo, porque viene esa situación del 2018 con el gobierno de Danilo Medina. Lo primero es que la situación de Haití se crea la crisis, que ahí el presidente por segunda ocasión suspende el acto donde se va a lanzar la reelección a nivel del norte, respetando la soberanía nacional. Resulta que sencillamente con el discurso que él dio anoche, el que lo vio y el que sacó sus conclusiones sabe que el presidente no está de ninguna manera en disposición de ceder ni un solo cc, ni un solo espacio, ni un solo metro de lo que corresponde a la soberanía nacional. Si usted busca la historia, como vivió mucho tiempo en Venezuela, si usted busca la historia, todos los acuerdos
en todos los acuerdos, incluyendo desde 1929, el país siempre ha cedido algo para tener la estabilidad. O sea, que ha sido permisivo. Para la estabilidad y mantener la paz entre los dos países hermanos, respetando a los compañeros y a los hermanos haitianos. Sí. Es una república libre y soberana. Sí, la única diferencia es que nosotros, mientras el mundo se liberó de otra potencia que está lejos, nosotros nos liberamos de Haití. América Latina se liberó de España o de Portugal. Nosotros nos libramos de los haitianos. Hay una historia que no se puede negar, que nos quieren encauzar de racistas. No, somos nacionalistas con conciencia. El presidente es un presidente nacionalista. Y yéndonos a la historia, yo quiero recordar, como yo sé que hay personas quizás más duchas que yo, ¿cuándo fue la primera vez que la República Dominicana pisó suelo haitiano? En toda la historia. República Dominicana, por historia, siempre se ha defendido cada vez que ha sido investido por una potencia extranjera, incluyendo al hermano pueblo haitiano. Esta vez el presidente fue claro, fue conciso. No, queremos resolver, queremos ayudar al pueblo haitiano, pero ha dicho, y lo va a decir la próxima vez y por tercer año consecutivo, que la crisis haitiana no tiene una solución dominicana. No la tiene, no la va a tener, a pesar de que somos el pueblo a nivel del mundo más solidario con el pueblo haitiano. El 35% de nuestro presupuesto de salud, que soy médico, se va en ciudadanos haitianos. Y nosotros no nos quejamos. Bien, para los que sintonizan recientemente, estamos conversando con el doctor Francisco Alberto Díaz, médico neurocirujano, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, actual diputado y aspirante a volver a la curul que todavía desempeña. Así que, doctor, a propósito del famoso canal, veo que hay organismos internacionales que atribuyen que en el mismo río Masacre, la República Dominicana tiene 11 obras y que para hacer esas 11 obras en ningún momento se ha consultado ni a la Cancillería, ni al gobierno, ni a nadie en Haití. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Lo primero es que cerca del 90% del río pertenece y está en suelo dominicano. Prácticamente de sus 55 kilómetros, 7 kilómetros, como se citó anteriormente, República Dominicana lo comparte. De esos 7 kilómetros que no están en territorio dominicano, 5 kilómetros pertenecen a la línea divisoria entre la República de Haití y la República Dominicana, y 2 kilómetros, quizá un poco menos, si mis datos no son exactos, entran y penetran al territorio haitiano. Nosotros no, la República Dominicana, porque este tema no hay que hablarlo como partidista, hay que hablarlo como dominicano. Lamentablemente, muchos políticos han querido hacer y politizar el tema, y cuando se habla de soberanía nacional, recordar que todos llevamos la bandera en el pecho. Y eso debe quedar claro en cada uno de los dominicanos. Le está hablando a alguien que le dio por 15 años clase y formó más de 500 médicos haitianos que hoy deben estar en Haití trabajando y están en Europa, Canadá y Estados Unidos. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente: nosotros, si tenemos el 90% de río, cuidamos nuestros recursos, implementamos en política de reforestación sin importar el gobierno. Entonces, cuidamos nuestros recursos naturales, que es la historia opuesta de Haití. Entonces tenemos, porque óigame, se puede hablar de que tenemos 11 obras, pero quizás somos los causantes también, o los causantes de que ese río todavía siga vivo, todavía tenga causa, por la reforestación que tiene la República Dominicana. Todo el mundo sabe, todo el que ha ido a Loma de Cabrera, todo el que sabe que va a la zona fronteriza, quizá en Dominicana, donde el río mantiene su cauce,
todo el mundo sabe que eso es una cuenca rica ahí en árboles, no está deforestada. Y la área que están deforestadas es muchas veces porque nos invaden, cortan nuestros árboles y se los llevan para cogerlo, para hacer carbón, que todo el mundo ha visto reportajes de ese tipo de acciones de ciudadanos extranjeros. ¿Usted no cree que mantener la frontera cerrada por mucho tiempo podría ser peor la cura que la enfermedad? Todas las posiciones radicalistas tienen sus puntos negativos. Creo en el consenso. Nosotros estamos destinados a convivir con la República Hermana de Haití. Entendemos, yo tengo grandes amigos que son ciudadanos haitianos, que los quiero, los respeto mucho, hasta los admiro. Estamos condenados a vivir juntos, estamos condenados a entendernos uno del otro, pero debemos de entender también que todas las soluciones que se le puede dar al pueblo de Haití, la República Dominicana no puede perder un espacio o perder un recurso, como ha sido históricamente, y el presidente está concentrado en eso. La República Dominicana no puede cargar con Haití. Tenemos nuestros índices de pobreza que tenemos que mejorar, tenemos una economía emergente que tenemos que mejorar, tenemos un sistema de salud que está cargando con el 35% del presupuesto destinado a los hermanos extranjeros haitianos, que lo hacemos con todo el gusto, o quizá lo hacemos con todas las buenas intenciones, pero no podemos cargar con 12 millones de dominicanos, donde tenemos quizá también nuestros conflictos de pobreza, nuestras situaciones económicas, y cargar con la economía y el pueblo haitiano. Eso también la comunidad internacional tiene que vigilar, tiene que observar que si hay alguien que le ha extendido la mano al pueblo haitiano, se llama la República Dominicana. Doctor, hablemos un poco de salud. Estoy viendo en la mayoría de los medios de comunicación, principalmente en los periódicos, que habla que las mayorías de los hospitales del país están repletos de pacientes padeciendo dengue. ¿Qué ha pasado acá con relación a este caso? Porque supuestamente el gobierno tiene que iniciar para esta época política de prevención, contacto con todos los sectores del país afectados por este mal. Sin embargo, veo que los hospitales, como dicen los medios de comunicación, hay muchos pacientes de dengue. ¿El gobierno se ha descuidado con relación a esto? Mira, lo más importante de todo es que las crisis epidémicas de dengue, como de otras enfermedades, son cíclicas, son por temporada, como país tropical que somos, por las lluvias, otras obedecen al calor, otras obedecen al hacinamiento, quizás de desechos sólidos, y vuelvo y cargo en la politización de los temas. Cuando se manejan estadísticas, no hay manera de equivocarse. Apenas en esta época donde abunda el dengue, donde hay una epidemia de dengue, porque es una epidemia, apenas tiene este gobierno 5 o 6 mil casos, que no te voy a decir que una tasa baja, no. Ahora, la mortalidad del dengue no se puede comparar con la de los años anteriores, de 2020 para atrás. ¿Por qué? Porque yo soy médico y, por supuesto, aparte de ser médico, soy gremialista, y nosotros le dimos mucho seguimiento. Aquí hubieron años que se registraban alrededor de 10, 12 mil, 15 mil casos de dengue, donde los hospitales se abarrotaban, pero también se abarrotaban las clínicas. Y eso está marcado en la historia, en las estadísticas, donde la mortalidad, todo el mundo sabe, como en la epidemia de 2013 de dengue, donde aquí hubieron cientos de muertos por dengue. Ahora tú me puedes sacar un dengue y lo puedes hacer sensacionalista. Pero tú no me vas a sacar 10 o 15 casos de dengue, de muerte por dengue en un mes, como se registraron en epidemias pasadas. El dengue es un tema que muchas veces lo politizan, pero vuelvo y te digo, las estadísticas, los protocolos se aplican. Le decía ayer a uno que estaba en la clínica en una emergencia, dicho sea de paso, amaneció operando, le decían: los protocolos en medicina no se vulneran, no se vuelan pasos en los protocolos. Y los protocolos
para el manejo de enfermedades como el dengue y otros tipos, leptospirosis, infecciosas, que son cíclicas en el país, en los países tropicales. Ahora, si tú me comparas estas estadísticas que tenemos con la mayoría de países de América Latina, tú vas a ver que eso es insignificante. Ahora, tenemos estadísticas, se está trabajando para disminuirla, se está trabajando para que la morbimortalidad del dengue sea lo más bajo posible, pero no estamos y nunca hemos estado, como se ha querido vender, en la peor epidemia de dengue. Hay que sacarla de 2011, hay que sacarla de 2013, 2017, que las estadísticas ustedes las tienen y que están dadas por, sobre todo por organismos nacionales. Doctor, ¿cómo se comparte usted con su carrera de médico, que es una carrera muy absorbente, tratar pacientes, y ser diputado? Mira, ahora mismo yo debo tener 12 pacientes en mi consultorio. Wow. Es lo primero. Anoche yo estaba de servicio en la clínica Coromina y recibí un paciente politraumatizado con un trauma craneal severo, en el cual tuve que intervenirlo. Ingresé a la 1 a sala de cirugía, salí a las 4 de la mañana. Porque usted es cirujano también. Neurocirujano. Neurocirujano, ok. Mi trabajo, yo soy médico de vocación, político por convicción. Ok. Siempre he sabido el rol que representan mis dos profesiones. Antes decía que yo no me ponía el traje de político, pero sí, ahora tengo el traje de político. Cuando llegue a la clínica me pongo la bata. Entonces, ¿qué le quiero decir con esta? ¿Y por qué usted quiso ser político? ¿Qué le motivó? Porque es una historia. Fui político primero que médico. Yo, como la mayoría de dirigentes PRMistas, PRDistas, el 95% comenzamos yo soy quizá de la última camada de los 80, donde formamos parte del partido de izquierda, de movimientos estudiantiles, y luego ingresamos por tradición. Mi padre fueron revolucionarios, mi madre de la línea noroeste. Ingresamos a la fila apenas con 18 años del Partido Revolucionario Dominicano, viejo partido, y después que se crea la crisis del 2012 dentro del PRD, asumimos y pasamos y fundamos el Partido Revolucionario Moderno, siendo el primer presidente del sector salud de la provincia, cargo que todavía ostento, y haciendo grandes aportes y conformando las estructuras partidarias de la circunscripción número 2. El sacrificio es grande. Muchas veces queremos los espacios, pero no queremos pagar el precio. Tengo una familia que me comprende, tengo hijos que han entendido que su papá trabaja mucho, cuando no está en un trabajo, está en el otro. Tengo una esposa que ha sido muy solidaria. Sí. Y esa parte me ha servido, porque quien más ha salido perjudicado es la familia. Pero mis hijos, mi familia, mis hermanos que me acompañan muchas veces en las actividades políticas, entienden el sacrificio y del cambio de representar figuras. No te voy a decir que soy un santo, pero figuras al menos que puedan salir hoy, dar la cara, decir las cosas y que nadie tenga que mencionar y callarle la boca porque cometió un acto indecoroso ni de indelicadeza. Tengo 3 años en la Cámara de Diputados, puedo andar con mi frente en alto, viajo diario a Santiago, llego diario a mi consultorio, me voy temprano a las 5:30 de la mañana. ¿Cuándo descansa, Francisco? En el camino. Para las buenas obras no se necesita salir del camino, descansamos en el camino. Yo sé que usted va a Santo Domingo, usted se duerme en el vehículo, ¿verdad? Reviso, hago llamadas a los compañeros, reviso estudios del paciente. Wow. Y si llevo sueño, también me tiro mi pavita. Bueno, continuamos conversando con el doctor Francisco Díaz, diputado al Congreso de la República, médico neurocirujano y dirigente del PRM. Doctor, usted dijo ahorita que era gremialista. A propósito del gremio de los médicos, veo recientemente muchos intentos de huelga. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Están mal pagados? ¿Qué ha hecho el gobierno con ellos? ¿Y cuál es la situación de los hospitales realmente en este momento? Mira,
yo soy una persona que no tengo que tener cara ni volver palabras. La verdad es la verdad, que usted la disfrace. Todavía no existe un gobierno en el país que pague lo justo que debe ganar un médico en el sector público. No existe. No existe, no ha existido. Pero hay que reconocer que en el gobierno que más beneficios se le ha dado a los médicos es este. Se consiguen el 100% de las pensiones, se consiguen y se aumentan las pensiones de los jubilados, se consigue un aumento sin ni siquiera hacer mucha huelga. Entrando el presidente al gobierno, no se hizo huelga, se llegó a un acuerdo. Ahora, el trabajo del colegio médico es conseguir reivindicaciones justas para el sector laboral de la clase médica. Y perdón, me voy más allá del sector salud, que involucra médicos, enfermeras, bionalistas, hasta el mismo camillero le conviene, porque cuando se percibe, no es todavía, aunque hemos mejorado, al igual los médicos como otra clase laboral muy importante, que son los cuerpos del orden, todavía nos falta. Y ahí es que mucha gente se equivoca. El gobierno en 3 años ha conseguido tantos logros que quieren desmeritarlo con 20 años de gobierno atrás, que no consiguieron los logros que ha conseguido el presidente en apenas 3 años. Nosotros como médicos nos sentimos identificados con el gobierno. Ahora, el estar cerca no es llegar. Los médicos necesitan crear condiciones para generar una salud de calidad, para crear médicos de calidad, para tener instituciones de calidad, donde el más beneficioso sea el ciudadano. Hemos mejorado mucho las instalaciones médicas. No es lo mismo. Yo trabajo en el Cabral Ibáez, pero no es el mismo Cabral Ibáez que recibimos hace 3 años, todo destartalado. Yo me manejo en mi circunscripción y el hospital de Sabana Iglesia no es el mismo hospital que nosotros recibimos, que se ha hecho una inversión de más de 60 millones de pesos. Y ahí no ha habido malversación de fondos, ni desvío de dinero. Pero todo el Cabral Ibáez fue sometido a una remoción y se gastó muchos millones de pesos. Y aún no se ha concluido. ¿Cómo? Que el hospital Cabral Ibáez, las autoridades anteriores de salud invirtieron millones de pesos. Más de 7.000 millones de pesos. Pero aún no se ha concluido. El Cabral Ibáez, en los 8 años del gobierno anterior, nunca se dejó de construir. Hubieron crisis, inclusive, donde se afectó el cuidado de los pacientes y que hubo muerte inclusive por ese tipo de manejo de construcción, donde se manejaba el polvillo de la construcción. Imagínense un paciente asmático en un área que están construyendo. Imagínense un paciente con una bronquitis crónica en un área donde están construyendo y el polvo. Y fue causa de muerte. Y otras cosas que se pueden decir, porque el Cabral Ibáez no pueden hablar de lo que no han vivido dentro, porque el que estuvo fuera y no lo vio, y no vivió ese momento, lo que puede es especular. Ahora, yo reto que vaya conmigo a cualquier persona, porque yo voy toda la semana a Cabral Ibáez. Yo voy a trabajar también, yo voy a dar docencia al Cabral Ibáez. ¿Y por qué la atención en la emergencia es tan precaria? O sea, yo el otro día llevé a una persona que sufrió un accidente en la vía. Yo tuve que llegar hasta allá porque me avisaron, es un familiar de un amigo, y me llegó hasta allá. Entro a la emergencia, no hay una camilla. Una camilla no la hay. No había una silla de ruedas. Yo le puedo decir, no había una silla de ruedas. Yo vengo y le digo a una, discúlpeme la denominación de doctorita, fue lo que le dije. Le digo, doctora, ¿dónde puedo conseguir una camilla? Porque no consigo ningún camillero y necesito una camilla para yo llevarlo a tomarle una placa. Y me dice, tiene que bajarse para poder un camillero llevarlo a él hasta donde está el sitio de tomografía. Y yo, ¿cómo? Repítamelo otra vez, le dije yo. Ella se me fue. Repítamelo. Llegó después una persona que se cayó de un 3er piso, el cual lo tenían ahí parado de un 3er piso, el señor morado de aquí hasta aquí. Y yo le dije, señor, trate de recostarse en la pared, porque no se sabe en realidad qué era lo que tenía. Entonces, ¿cómo funcionan las emergencias en los hospitales de
no sé si de Santiago, pero de Cabral Ibáez, que yo no había ido, y en ese momento fui y yo dije, pero ¿qué está pasando? Los doctores por allá hablando, el otro llega, le quitan el 911, le quita el collarín al muchacho que yo llevé porque lo necesitaba, no había collarín para ponerle al muchacho. Duramos horas ahí para hacerle un examen de sangre, le tenían que hacer una sutura aquí, tampoco se le hicieron en el momento, lleno de haitianos, ok, con todo el respeto, ellos también necesitan que lo atiendan, pero de verdad que tienen que tomar en cuenta eso, tienen que revisar muy bien la parte de la emergencia que está pasando en el Cabral Ibáez, porque esos muchachos que ponen ustedes a atender a los pacientes cuando llegan, no lo están haciendo de una manera adecuada, no todos, hay unos que te reciben bien, otros que te tratan muy mal. De verdad que se lo digo porque me pasó y para mí fue muy triste. Cuando yo fui, yo, ¿qué está pasando? No quiero que se convierta en la Venezuela que yo viví. Eso es lo único que le puedo decir. Y así usted como médico que está ahí metido adentro, que yo sé que cumple otro rol, que no puede supervisar eso, pero que sí tiene la capacidad y el poder. La respuesta. Sí, y no se atendió como debe de ser. Tengo la respuesta. A ver qué pasa. Mire lo que le voy a decir. Y lo hago con sentimiento. No, lo entendemos. Sí. Y sobre todo yo creo mucho en lo que son las críticas constructivas. El Cabral Ibáez es un hospital regional que fue construido y fue entregado en el 1979 por el presidente Antonio Guzmán. En ese entonces, la ciudad de Santiago tenía menos de 500.000 habitantes, quizás 400.000, 350.000 habitantes. Pero tenemos en esta ciudad dos grandes hospitales que tienen más de 50 años cada uno, más de 50 años atendiendo personas, y la explosión demográfica lamentablemente afecta. ¿Cuántos habitantes usted cree que tiene la zona norte? Es la primera pregunta. Ese hospital fue concebido y fue creado para una población aproximadamente de 400.000 habitantes. Usted sabe, 5 millones de habitantes. Pero bueno, ustedes tienen que prever. 5 millones de habitantes. Yo le estoy dando la respuesta. El hacer o no hacer, eso se hace. Pero tenemos 50 años con un hospital que fue, pongámosle 500.000 habitantes, 5 millones de habitantes. De Bonao para acá y de Dajabón para acá hay 5 millones de habitantes. Ahora súmele lo de Santo Domingo, que también llegan muchos. Y después súmele los compañeros extranjeros y hermanos haitianos que reciben atenciones en el hospital. Entonces, cuando usted hace eso, y si usted tiene, porque el problema, yo difiero con usted en algo, cuando usted dice no había, y yo le digo sí había, lo que estaban eran ocupadas. Hay una diferencia. Tienen que reforzar eso. Entonces, doctor. Sí, reforzar entonces, ¿qué pasa? El proyecto de planificación que se han ido tomando, que usted no vivió eso, porque cuando estaba la maternidad grande, se toman las medidas, se saca la maternidad de Cabral Ibáez y se forma y se inaugura el hospital René Clan de Guzmán. Ahí nos vamos al hospital René Clan de Guzmán, donde muchas veces de 20 camas, 18 están ocupadas por ciudadanas extranjeras. Y las dominicanas, ¿dónde quedan? Entonces, pero existe también la unidad de terapia intensiva, donde muchas veces tenemos 15, 16 camas en la unidad de terapia intensiva, y muchas veces tenemos una lista de 30 pacientes fuera esperando. Esa es la realidad no del gobierno, esa es la realidad del Estado por más de 50 años, y donde se ha ido invirtiendo, y donde se ha ido mejorando, y donde hay planificaciones. Pero la salud no es como una finca que usted ve la bona, la riega y se va, no. El sistema de salud es lo más complejo de un país, porque se representa la calidad de vida del ciudadano. Es lo que más necesitamos. Entonces, cuando hablamos así y entendemos que todavía se necesita avanzar en materia de salud,
y que existe. Por ejemplo, usted está hablando con la persona que sometió a compromiso Santiago, la ciudad sanitaria de Santiago. Pero eso no es la realidad de Cabral Ibáez, es la realidad de todos los hospitales del país, porque tenemos una sobrepoblación. Solamente Disculpe, con ¿no han decirle, pensado en ampliar la parte de emergencia? no, se ha pensado en hacer un hospital nuevo y una ciudad sanitaria. Bueno, buenísimo. Y eso está, pero usted sabe que en ese momento que el presidente asume, nos llegan 2 años de desgracia con la crisis de la epidemia. Y después viene la guerra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo el presidente ha hecho tanto, percibiendo tan poco y con una economía mermada? Claro que tenemos que avanzar. Pero si usted revisa, se están inaugurando 2 hospitales, el de Navarrete nuevo y el de Villa González. Se inauguró el de Sabana Iglesia. Pero le tengo algo más. ¿Y usted ha escuchado el hospital de San José de las Matas? Eso va a ser buenísimo porque va a ser un desahogo de entonces el Ahora hospital Cabral Ibáez, entonces van a tener más atenciones. Como yo le digo, el único que hace milagro, papá Dios. Pero tenemos un hospital de segundo nivel con una inversión de más de 1.200 millones de pesos en San José de las Matas. Buenísimo. Pero se está inaugurando y se dio el primer Picasso con los fondos ya incluidos del hospital de Sosúa. Entonces, como dice ya el Cabral Ibáez entonces va a gozar todas las personas de una emergencia mejor. Ahora, como dice el presidente, eso es cambio. Doctor, como todo tiene su más y su menos, y como usted decía ahorita, nadie hace milagros, ¿cuáles son cuál es la realidad de la situación de la salud en la República Dominicana? Los puntos más críticos que usted cree donde el gobierno tiene que seguir enfocándose para avanzar en el proceso. Mire, los puntos más críticos son los que nos atrasan. Y lo primero que nos atrasan es cuando usted destina el 35% del Producto Interno Bruto del presupuesto que le llega a salud en un pueblo extranjero. Cuando usted saca de 100 pesos, 35 fuera de su casa, usted sabe que no va a ser lo mismo. Ahora, el reto de la medicina moderna es llevarle salud a todo el mundo. Y el reto de la medicina moderna es hacia la medicina preventiva, no curativa. Ahí se enfoca, no de este país, sino de todos los países de Latinoamérica y tercermundistas. La salud tiene que avanzar. Se ha invertido en salud, seguir aumentando el presupuesto a salud, aún y con todas las crisis. El gobierno, nuestro presidente, le ha ido aumentando el presupuesto a salud. Ahora, le voy a citar 2 países que están catalogados, rankeados como lo mejor. Estados Unidos le dedica el 15% del PIB a salud. ¿Usted sabe lo que es el 15% del PIB de Estados Unidos? Por eso tenemos un sistema de salud y aún así ha colapsado 2 veces en la historia. Tenemos a Costa Rica, que es un país modelo en América Latina. Costa Rica le dedica el 5% del PIB a salud pública. Y nosotros, con todo y todo, vamos avanzando y tenemos un presidente que le está dedicando ahora mismo el 2%. Y lo que se ha hecho con esos 2%, creaciones de hospitales, creaciones de plazas, tecnología a los hospitales. No, sí que no estamos, óigame bien, en el nivel que se requiere, pero vamos en camino. Doctor, ¿usted no cree que las unidades de atención primaria son una alternativa o una viabilidad para ayudar a resolver los problemas de salud? La atención primaria es una necesidad y la atención primaria ayuda. El problema está, porque usted dijo que yo soy gremialista, es por donde se quiere empezar, y ahí es que está el tranque. ¿Usted me entiende? Porque en todo, en todo se mueven intereses. Sí. El interés mío y el interés del Colegio Médico es que el pueblo dominicano reciba salud de calidad. ¿Y para qué tú vas a empezar una atención primaria por donde todo está mejor? No se debe empezar por donde estamos peor. Claro. ¿Y dónde que estamos peor? Pero los expertos dicen que la unidad de atención primaria es necesaria y es urgente, que eso va a ayudar a descongestionar los hospitales y a la vez va a viabilizar y va a ayudar a la población en sentido general y al mismo gobierno, debido a que es una vía tácita, expedita, pero todo el mundo sabemos que los grandes intereses de las clínicas, de esos monstruos. No, la clínica no. De los empresarios de la salud. Bueno. tiene porque mire, lo voy a hacer claro, porque pero yo sé que debo estar en el tema. Las clínicas no son No, las clínicas solamente es un sector, son PSS.
Los Ahora, intermediarios. ¿quiénes entonces manejan el presupuesto ahora mismo y quiénes manejan los recursos de la salud ahora mismo en este país? Adivine qué, los yo intermedia- anoche los inter- le dije que operé. Los intermediarios. Yo anoche dije que operé y me metí con un paciente que estaba en coma profundo, con un trauma severo, que un paciente Fue un debatiéndose entre la vida y la muerte. Y si yo no bajo de cirugía, me pongo mi bata y me voy allá, mira, ingrésame ese paciente rápido. ¿Usted sabe qué estaba haciendo la encargada de admisión? Hablando con la aseguradora y preguntándole preguntillas, y hasta que no completan el formulario, la ARS no le daba la autorización para ingresar. Eso tiene que acabarse. Sí, y se va a acabar, adivinen qué. Eso tiene que acabarse. Ahora mismo reposa en Secretaría General de la Cámara de Diputados la modificación integral de la ley 8701. Un abuso, ¿no? La 8701 se completó, se revisó por una comisión bicameral y está depositada en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo saldrá a la luz? Cuando sea el momento ideal. Ahora, ¿qué le puedo decir? Lo que leímos, la ley 8701 anterior, viciada, era necesaria para empezarlo, sí, pero no de esa manera, donde hay sectores beneficiados y la mayoría o los otros dos sectores perjudicados. ¿Cuáles son esos? La clase laboral y quien recibe el servicio. ¿Quiénes son los beneficiados? Los empresarios de la salud. Pero doctor, hay otro Así aspecto en el sector salud que hemos criticado y que he prohibido, y sin embargo es una conducta, una actividad que se sigue dando en el sector salud, en el sector privado. Es el pago anticipado muchas veces de personas que van de emergencia a un centro de salud y le piden un depósito. No sé, porque todavía esa práctica se sigue dando a pesar de que está prohibido, y no sé qué incide en esto. Lo que yo le voy a decir, lo respeto, pero no lo comparto. Ahora, si usted tiene un colmado y usted rompe a fiar y no le pagan, ¿a dónde va su colmado? Quiebra. La quiebra. ¿Usted me entiende? La salud privada es salud privada. Sí. La salud pública es salud pública. La salud es lo primero, que es un derecho humano. Sí. 1, derecho humano. 2, derecho constitucional. 3, en la Constitución un derecho fundamental y dice que el Estado es garante. ¿Y por qué el Estado es garante? Porque provee salud en las instituciones públicas. Ahora, si usted va a un centro privado, tiene que saber que las clínicas tienen que proteger sus intereses. Sí. No lo comparto. Para mí, todos debiéramos entrar. Pero usted se imagina que todo el que llegue entre. Lo primero es que no hay espacio físico para todo el que llegue a una clínica y se ingrese sin depósito. ¿Por qué? Porque toda empresa debe proteger su capital. Si no colapsa, si no quiebra. Eso Claro. Financieramente. Yo lo que soy es médico neurocirujano. Pero yo sé que usted me No entendió. empresario. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Yo fui Ahora, hay el una Estado es hay garante. situación que es admisible. Por ejemplo, yo llevé a un paciente a una clínica de emergencia. Me pidieron un depósito. En ese momento yo tenía dinero, pero no podía cómo hacer depósito. Sí. Digo, pero ingrésenme, lo que yo de todas maneras me hago responsable y que voy a pagar porque tengo dinero. Pero no voy a un banco a sacarlo porque es tarde en la noche. Pero yo me comprometo a darlo por la mañana cuando venga, o doy un cheque o una garantía o algo, pero atiéndeme a mi paciente porque realmente es una Sí. situación difícil. Bueno, cambiando del tema, disculpa. Eso es un tema. Sí, Por sí solo es un tema. Pero Sí. para finalizar, mire, la salud que tenemos es mucho mejor que en muchos países. Y quiero hacer mucho hincapié en eso. Yo recibo mensualmente muchos pacientes de Estados Unidos Sí. que vienen a consultar y a Es operarse verdad, conmigo. es cierto. Porque tienen que esperar una cita para 6 meses. Son pacientes que muchas veces no le ofrecen por el temor y el temor hacia una demanda en Estados Unidos, y sobre todo, como todo se vive, quizás hasta por algunos médicos que no les guste el paciente latino. Lamentablemente me llegan pacientes en un estado muy deteriorado cuando voy a operar, sobre todo una hernia discal o una cirugía de columna. Esos pacientes dicen, doctor, tan fácil que fue hacerme aquí, el sistema me permitió hacerme una resonancia. Y allá yo tengo que ver un médico, otro médico, esperar 6 meses, sí. hacerme el estudio, coger la cita, y sin embargo, mire cómo yo llego en una muleta aquí. Es así. O sea, tenemos que saber cuidar las bondades de nuestro sistema de salud y mejorar la deficiencia que tenemos. Y la ley que viene va a mejorar mucho. La ley 8701 modificada, que la pueden buscar, que está depositada
en la Secretaría de la Cámara de Diputados, y una ley que debemos proteger porque crea equidades, crea igualdad de condiciones, crea equilibrio entre los empresarios, entre los servidores, o sea, los prestadores, y entre, para mí, aunque se le llame afiliado, cliente, para mí y el paciente, porque es la palabra tradicional, humanitaria, con que se debe identificar un verdadero médico. Francisco, ¿qué propuesta ha hecho usted como diputado? ¿Y qué propuesta también le tiene usted a todos los ciudadanos en su nueva campaña de diputado? O sea, ¿qué ha hecho usted en el Senado y qué piensa hacer también? En la Cámara de Diputados. Disculpe, en la Cámara de Diputados. ¿Y qué piensa hacer también después? Y aquí también estarqué un poco sus redes sociales y tiene demasiados comentarios positivos. Eso quiere decir mucho. Lo más importante de todo es que hemos hecho. Recordar que me tocó asumir la Cámara de Diputados y la presidencia de la Comisión Permanente de Salud en un momento de crisis, donde el manejo del COVID, la epidemia del COVID era incierta. Me tocó vivirla como legislador y me tocó vivirla como médico, porque cuando me llegaba un paciente con un hematoma o una crisis, había que operarlo y teníamos que forrar completamente el quirófano, porque no sabíamos ni cómo se transmitía, ni cómo o sea, había muchas cuestionantes. Y mi primer reto fue servirle al país, tanto del quirófano como desde la Cámara de Diputados, cuando acompañamos al presidente a enfrentar esta crisis, presidiendo la Comisión de Salud, aportando y viabilizando que los recursos llegaran para que se trajeran las vacunas. Ese primer paso se dio, porque fuimos de los países tomados como ejemplo en el mundo, sí, es cierto. Fuimos de los países que más rápido trabajamos la epidemia del COVID. Sí, algunos a favor, otros en contra. Inclusive está en la ciencia, los científicos y cuestionan la vacuna. Pero en ese momento, es bueno cuestionarla ahora, pero en el momento de crisis, tú hay que decir, yo no estoy de acuerdo, pero yo voy a votar. ¿Por qué? Porque había una epidemia que era desconocida, había un ente que era desconocido, había un futuro incierto. Ahí empezamos a servirle a la nación, porque no nos titubeó el pulso, porque lo primero es que soy médico de oficio. Todos los proyectos importantes que ha habido, sobre todo en materia de salud, que ha pasado por la Cámara, ha pasado por estas manos, como la ley también de pasantías médicas, como le digo, sometida por el diputado Agustín Muy Excelente, donde se sometió un artículo, la modificamos completa para actualizarla desde 1960 a tiempos actuales del 2021, donde estamos orientados también en que se modifique la ley 4201, la Ley General de Salud, para adaptarla, al igual que el 8701, también tiene que modificarse y ponerse a los tiempos actuales. Y en cada momento de crisis también que ha tenido, claro está, recordarle que le digo que pertenezco a un sector conservador del partido y hemos puesto nuestro granito de arena en lo que es la terminación del Código Penal. Nosotros, como le decíamos, somos pro vida. Nosotros no estamos, a pesar de ser médicos y sabiendo muy bien, conociendo el sistema de salud, sabemos de las debilidades de un Código Penal que sea permitido con las 3 causales. Tenemos también nuestro punto de vista con lo que es la protección de la familia. Soy padre de 6 hijos, que elijan lo que ellos quieran ser después de adultos, los respeto, los quiero y los adoro, no lo comparto. Y creemos en la integridad de la familia, creemos en la integridad de la sociedad. Estamos en contra de la desmoralización y la falta de principio de la sociedad. Respetamos el punto de vista de todos, pero los derechos del otro comienzan donde terminan los míos y viceversa. Porque hay algo que está por encima de los puntos de vista de uno y son los puntos de vista comunes de todos. Muy bien, doctor. Nos hemos olvidado de que usted es político y de que usted va a aspirar a diputado de nuevo. Yo creo que antes de que el tiempo se nos acabe, sería bueno que usted le dijera... No, y un dato importante para entrar en la política. Nosotros hacemos permanencia. Si usted revisa mis redes sociales,
que sé que lo hizo. Nosotros tenemos permanencia, aunque no todo lo que hacemos lo publicamos. Por ejemplo, ayer yo estaba en el Distrito Municipal de La Canela. Yo siempre tengo una presencia permanente en mi demarcación y en la provincia, porque queríamos terminar con una fama del político de que aparecía 4 meses antes. Yo no tengo que decirlo, usted lo puede investigar en mis redes. Mis dirigentes están ahí, el partido está ahí, y vuelvo y digo, nosotros nos sometemos, siempre nos hemos sometido al escrutinio de la voluntad popular. No quiero nada regalado. Ahora, todo lo que he tenido en política me lo he ganado con el voto y el favor del pueblo. Adelante, hágale una exhortación a los votantes de su circunscripción para que se... Ya ellos no tienen que pensar mucho en usted porque yo lo conozco, pero mi demarcación me conoce, sí. Yo no tengo que exhortarle, simplemente le digo que realmente seguimos trabajando, tenemos metas todavía por cumplir, hemos conseguido mucho y sin temor a equivocarnos, quizás hemos sido el diputado que más luchado y más conseguido para la demarcación de la circunscripción 02, desde construcción de hospitales, construcción de acueductos, donde también hemos tenido planes de reforestación, en todos esos pequeños y grandes proyectos que se han llevado y se están llevando a cabo en la circunscripción número 2, sobre todo el asfaltado de más de 7.200 millones de pesos en asfalto para esa circunscripción. En todo ha tenido que ver y poner un granito de arena el diputado Francisco Díaz. No lo digo para presumirlo. Si hay algo que mi equipo político me dice, usted presume poco, yo no se tiene que presumir lo que está ahí. Ahora, tenemos metas y tenemos proyectos. Después que el trabajo esté hecho, me retiro con mi frente en alto de la política. Doctor, muchas gracias. Gracias, de verdad que muchas gracias. Sí, excelente su planteamiento. Aquí estamos a la orden, el gobierno siempre... El imperio de la mañana. Muy gratificante hablar con usted. El imperio de la mañana. Tremendo interlocutor. Está muy gratificante hablar siempre a su disposición. Yo espero que pronto, cuando ya lo hayan confirmado como candidato de nuevo, tener la oportunidad de tenerlo. De que nos visite de nuevo. Nosotros no pataleamos, nosotros nos sometemos a los escrutinios del partido, fuimos encuestados para ser seleccionados nuevamente. Nosotros sí salimos agraciados, el partido lo entiende, el pueblo lo entiende, lo agradecemos, y si no, respetamos los lineamientos, respetamos las decisiones del partido, y no somos la persona que porque nos den o no una candidatura a diputado, o nos las ganemos o no, que entendemos que los intereses de Santiago y del país están por encima, y nuestra meta principal es que Santiago se siga transformando con un presidente como lo es Luis Abinader. Bien, pues muchas gracias, señores. Hemos hablado en el día de